gracias, muy buenas tardes. Habitualmente, como de costumbre, los martes y los jueves, muchas gracias por ser fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, no está conmigo desde Surubí, Sergio Zapena, porque parece que está tomando sol en Mariano Roque Alonso. Y hoy le invitamos a Pedro Fadul en una conversación casi familiar de casa a casa, tampoco estoy en el escritorio. Y quisiéramos hoy entonces presentarle, como dice Pedro, yo soy empresario y político CUE, dice Pedro. No obstante, para elevar el nivel de la conversación, quiero recordarle un poco a Pedro que es uno de los primeros que usó un lenguaje fuerte como eslogan de campaña, basta carajo, en su campaña anterior, digamos. Y hoy queremos recordar un Pedro, qué es lo que lo llevó a ese exabrupto de campaña, a ese eslogan de hastío hace años, alrededor del concepto de lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas significan todo lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer e impactan la vida de las personas. Y hoy en materia de políticas públicas, la clase política paraguaya está con 5 épicas como mínimo. La épica sanitaria, la épica económica, estamos en recesión, la épica del secuestro, del terrorismo, ¿por qué no decirlo? La épica existencial. Hoy tenemos un montón de paraguayos desilusionados, queriendo salir del país. Mis hijos, los millennials, están desilusionados del Paraguay. Y también tenemos una épica en términos de la democracia. Democracia blandengue, como dice Pedro Fadul, o estamos nomás luego con una democradura o estamos hacia una dictadura. Y con esa introducción le quiero saludar a Pedro para que él me explique cómo ve este momento pandémico con esas épicas. Buenas tardes, Pedro. Hola, Víctor. Hola a todos, también desde casa. Un gusto compartir y cambiar algunas ideas. Yo me arrepiento un poco de aquella frase. No porque no haya estado harto y probablemente siga así de cansado, sino porque no es el lenguaje que corresponde. Hoy tengo incluso más argumentos que en aquella época para estar disconforme con muchas cosas. Pero paralelamente me parece que puedo comprender mejor los procesos nacionales. Uno en su mente construye muy rápidamente la visión de presente de un país, la visión de futuro y las cosas que habría que hacer, digamos. Pero esos procesos a niveles culturales de un país son enormemente complejos. Y cuando uno, como en mi caso y muchos amigos, entramos a la política sin haber sido políticos nunca antes, digamos, y con las experiencias del sector privado, en donde cuando vos te pones una meta de 100, quizás no logres los 100, pero lográs 95, lográs 90. En la política vos te pones una meta de 100 y lográs 1, lográs 2. O sea, y cuesta demasiado vivir con esa diferencia. No se arreglan las cosas, tarda mucho. Entonces, quizá en esa frase haya habido también arrogancia y una falta de sabiduría y de comprensión de que el esfuerzo intenso hay que hacer, y la exigencia intensa hay que hacer, pero también hay que saber que la respuesta de la realidad en un país con sus costumbres milenarias y centenarias, las cosas no se mueven a la velocidad que yo quiero, por mejor que esté escrito en el pizarrón, digamos, ¿verdad? Y hay demasiados elementos que influyen. Uno a veces dice, ¿cómo le califica a este gobierno, este momento, el gobierno anterior, lo político y todo lo demás? No sé, yo tengo algunas malas noticias para la gente. Por ejemplo, por ejemplo, las cámaras del Congreso tan desprestigiadas no es la síntesis de los malos del Paraguay. Es la fotografía perfecta de nosotros. Es nuestra representación perfecta. No nos gusta. Genial. No nos gusta. Rompamos el espejo. ¿No? Espejito, espejito. Nos acordamos de ese cuento, ¿verdad? Pero es la representación perfecta de nosotros.
¿Y saben por qué no nos gusta? Porque las cámaras están ahí todo el día y entonces nosotros sabemos y vemos lo que pasa ahí. Pero si nosotros agarrásemos las cámaras y los micrófonos y le pusiéramos atrás de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de los obispos, para no decir de la ONG, de las empresas, de los gremios, de los sindicatos, de las comisiones barriales, de las familias, de nuestras familias, de los papás, de los mamás, de los hijos, de los colegios, de los maestros. Si nosotros tuviéramos con las cámaras y las luces puestas en esos lugares, de los médicos y los maestros son así como, ¿sabe qué? Una aureola especial. Pongámosle una cámara y una todo el tiempo y todos los días y vas a encontrar las mismas cosas que encontrás en la política. Entonces, nos falta aceptar eso. Nos falta aceptar. Es cómodo decir, tenemos que echarle a los colorados. Los colorados tienen la culpa, 60 años, 70 años, ese discurso, hay que echarle a los colorados. Eso también les doy otra mala noticia. El problema no son los colorados. No son los colorados. El problema es que no supimos construir una alternativa a los colorados. ¿No me gustan lo que han hecho los gobiernos colorados? Claro que no me gustan. Pero no hemos sabido construir la alternativa. Y era clarísimo que los colorados con 60 años en el poder se iban a caer sí o sí en algún momento. Y no se iban a caer porque viene Patria Querida, un partido nuevo, un movimiento nuevo, y les echan. ¿Qué somos nosotros para echar un monstruo de ese? Se iban a caer por el propio peso del desgaste del poder. ¿Cómo pasó en todos los países? En todos los países pasó. Cuando nosotros andábamos por el 2003, 2002, comenzando esto, el ejemplo era el PRI en México con Fox. El PRI estaba 74 años en el poder y el Partido Colorado como 60. Entonces, el problema no son los colorados. El problema son nuestras costumbres generales, en todo caso, que ahí están a la vista. Y desde el punto de vista político propiamente dicho, partidario, electoral, nuestra incapacidad de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa. Hasta ahora, francamente, las alternativas que hemos podido ofrecer, yo creo que no son tan convincentes como para cambiar por los colorados. Ahora, si la cuestión es cultural, ¿cómo cambia la cultura, Pedro? Porque la educación también está sesgada por la cultura. La cultura dicen que es la forma de pensar, sentir y hacer. Te la hago corta, ¿verdad? Compartida por una comunidad determinada. ¿Cómo cambiamos la cultura? A veces... Y termino cortito, la educación es tarea de los maestros. Los maestros ya están contaminados. Y la cultura es tarea de los líderes. Te hago un ejemplo. Mahatma Gandhi no dio ninguna aula, ninguna clase. Rosita Parks, ni un discurso. No se levantó del asiento en el micro, cambió los Estados Unidos, ¿verdad? Y los derechos civiles de los negros fueron respetados. Mahatma Gandhi caminó, agarró la sal, dijo esto es de los indios, cayó el Imperio Británico. ¿Cuándo vamos a ver a un político en Paraguay que se suba en un micro y le lleve a su hija a una escuela pública y a sus hijos al hospital público? Pregunto, ¿cuándo habrá eso? ¿O eso no es posible? Por cierto, y en recordación de Feliciano Martínez, que en paz descanse, él hacía eso, ¿verdad? El senador, que en paz descanse, digamos, ¿verdad? Así es. Y yo a veces no uso la palabra cultura porque cultura podría parecer que tenés que leerte muchos libros para hacer culto. Cultura hablamos como el conjunto de costumbres, de costumbres de una sociedad. Y nosotros tenemos un montón de costumbres que no somos ni siquiera conscientes que lo somos, ¿verdad? La ausencia de futuro. A nosotros nos cuesta muchísimo pensar a 5 años, a 1 año, y no solo al sector público, al sector privado también. Hacemos programas de Paraguay 2020, Paraguay 2030, pero todo bola. A nosotros no nos cuesta sostener procesos de largo plazo. Nosotros somos capaces de dar la vida una noche o dos. A veces habían asesinatos a jóvenes por una mochila que le mataron a esos compañeros. Y entonces llamaban a marchas y se juntaban 15.000 jóvenes y venían los líderes de esos jóvenes antes de la marcha a decirme, che, Pedro, venía a la marcha, ¿qué podemos hacer? Y qué sé yo, le digo, ¿saben qué podemos hacer y qué pueden hacer? Esta noche va a estar genial porque esos movimientos sociales son importantes, son señales importantes
15.000 personas a la plaza, hagan eso. Pero ¿saben qué? Le voy a decir lo más difícil: de las 15.000 personas, agarrame 15 que no estén dispuestas a dar su vida esa noche por su compañero y por la seguridad del Paraguay, sino que estén dispuestos a reunirse 1 hora por semana durante 10 años. 1 hora por semana. Porque este tema de la seguridad tiene que ver con muchísimas cosas. Y ahora no va a arreglar todo esta noche. ¿Entendés? Entonces, esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es así como inmediatista, el ahora. Todo. Imagínate que en guaraní mañana se dice coero, coéramo, si amanece, el if condicional del inglés. O sea, el propio sustantivo que define el futuro más cercano, que es mañana, se toma el trabajo de ponerlo en duda. O sea, cosas como esa, o nuestro espíritu, digamos, esa cultura recolectora que heredamos. Eso hay muchísimo todavía. Acostumbrados a cosechar donde no has sembrado. Es una cultura extractiva. Acostumbrado a no ahorrar, porque en esa época no había ladera. Entonces, vos salías alguien a cazar, vos cazabas un venado, ese venado duraba 3 días, y vos cazabas de todas maneras una paleta, una pata y repartías. O sea, suficiente mérito para merecer es no tener. No importa que yo no haya cazado. El que cazó ya da no haya una pata porque él tiene esa vez. La próxima vez va a ser distinto. Voy a cazar yo y le voy a dar al otro. En esa época funcionaba todo eso. El parentesco, el cuñadazgo. ¿Cuáles son nuestras instituciones? Acá nosotros decimos que en Paraguay las instituciones son débiles. Y a mí que me encanta provocar a la gente. No, le digo yo. ¿Las instituciones débiles? Al contrario. Nuestro problema es que las instituciones son demasiado fuertes, que no es un problema. Son dificultades para el desarrollo. Tiene también sus virtudes, esas características culturales. Nuestras instituciones, le digo yo a la gente a veces, te parecen débiles, pero nuestras instituciones no son nomás las republicanas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, la Fiscalía, la Contraloría. No. Nuestras instituciones son el parentesco, la familia, el compañero de colegio, el padrinazgo, el correligionario, el cuñadazgo de aquellos tiempos de los guaraníes, el cuñadazgo. Y cuando me encuentro con esas personas muy leídas, le digo yo, imagínate vos, Víctor, sos uno de ellos. Imagínate que vos pases un semáforo rojo y a las 2 cuadras te para un policía y te dice, señor, usted pasó el semáforo rojo, y cuando bajás el vidrio se da cuenta que sos su compañero de colegio. Su compañero de colegio no digo que sos su primo o su hijo. Su compañero de colegio no. ¿Vos crees que te va a multar? Jamás te va a multar. Jamás. ¿Cuál institución fue más fuerte? ¿La institución republicana de la policía caminera, de la ley? ¿O la institución del amigo y toda esta historia? Bueno, me van a decir que esto existe en todos lados. Por supuesto que existe en todos lados, pero estamos hablando de niveles, de grados. Aquí claramente, las instituciones que funcionan siguen siendo esas. Y Pedro, es como... Sí, terminá, perdón. Es como una matriz. Vos tenés el IPS. El IPS es una institución republicana en el organigrama del país. Luego tenés que tener un amigo, un pariente en el IPS. Claro. ¿Entendés? Y entonces te funciona la institución. Están mezcladas las dos instituciones. Bueno, los organigramas paralelos existen también en las empresas privadas. Yo fui director de multinacionales, trabajé inclusive con tu tío, y había organigrama formal y organigrama informal. Y donde más se tomaban las decisiones era en el organigrama informal. Pero saliendo un poco de la cuestión cultural, vayamos un poco más a la cuestión actual de cómo es, porque dice que el momento actual es la historia condensada en hoy, o sea, como vos mismo decís, no, el hoy es una condensación de ayeres, si se puede decir así. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo se está manejando la épica pandémica en su perspectiva sanitaria versus el trade-off
economía versus salud. El dilema, economía versus salud, salud versus economía, inversamente relacionados aparentemente. Sí, yo creo que ya hemos avanzado. Yo recuerdo que hice un posteo que fue muy polémico allá en marzo, eso ya hace como 5 o 6 meses, y fue muy polémico, cuando yo sugería, sin ninguna experiencia anterior tampoco, excepto lo que leíamos en los diarios de otros países, estaba empezando acá, yo sugería que, yo decía, en primer lugar, estaría mal pensar que estamos ante un problema médico nomás y que por lo tanto los que conducen y deciden este proceso tienen que ser médicos. Por supuesto que tiene que haber médicos, pero acá tiene que haber gente experta en algoritmos, en matemática, ingeniero, en política, en sociología, en todo, digamos, ¿verdad? Para que los análisis sean... Bueno, y después nos fuimos aprendiendo. Sería muy injusto criticar la labor del gobierno en este tema. Muy bien. Son momentos demasiado únicos en décadas y es difícil decir si acertaron o no y qué yo hubiera hecho. Es muy fácil también con el diario del lunes hablar del partido, o sea, y el partido todavía se está jugando. Yo siempre tuve una visión y un deseo de que se hagan análisis un poco más complejos, como yo creo que hoy se están haciendo, ¿verdad? Que es decir, bueno, puede cerrar Alto Paraná. Alto Paraná tiene, no sé, 30 distritos y este distrito es completamente distinto acá y las situaciones de la presencia del virus, de su transmisibilidad, de la composición de su juventud, del tipo de trabajo, es distinta. O sea, debería poder segmentar mejor, digamos. Yo creo que hoy, para mí, lo que estamos haciendo hoy está bien. Está correcto. En términos generales, volviendo a otro tema que es adyacente, ¿cuál va a ser la salida económica? ¿Más deuda? ¿Emisión de bonos soberanos o multilaterales? ¿Estamos llegando a una relación deuda-producto interno bruto exagerada ya? ¿O más impuestos? Me refiero a modificación de tasas, no que se cobre lo que se tiene que cobrar, versus emisión monetaria que hacen los argentinos, hacen los brasileros, hacen los alemanes, hacen los norteamericanos, o versus inversión externa directa, que es lo que está comenzando a pasar. Paraguay está recibiendo la mayor fábrica de querosén, biocombustible, probablemente una de las mayores del mundo. Se firmó ahora un contrato con un brasilero. Entonces, inversión, deuda, impuestos, emisión. ¿Cuál es tu opinión? Estamos hablando ya ahora de negocios, de economía. Y yo creo que vamos a hacer todo eso. Una mezcla de todo eso. Me temo que lo que menos va a suceder es lo que más debería suceder, que es la reforma de la administración pública. Porque nuestro principal problema está ahí. Aumentar ingresos, ya sea porque mejoraste o disminuiste la evasión, o porque aumentaste los impuestos de una u otra forma, o porque vendiste activos, o porque sacaste préstamos, o porque hubieron inversiones extranjeras, por el tema que sea, aumentar ingresos y seguir dándole más dinero en cualquier concepto, ya sea por la negociación de Itaipú, ya sea por impuestos, ya sea por lo que sea, darle más dinero a esta misma persona jurídica, en este caso, instituciones públicas, francamente es una locura. Porque está demasiado demostrado. No, yo me quiero bajar de todas las teorías y mirar lo que fue. Nosotros agarramos el país en el 2002, Nicanor asume en el 2003, en una situación parecida a la que estamos hoy en términos de deuda externa y compañía. En una situación parecida. Ahí hacemos el acuerdo, hacemos la reforma tributaria aquella. Las recaudaciones empiezan a aumentar. Por cierto,
Las recaudaciones tributarias aumentaron cuando bajamos los impuestos, no cuando subimos los impuestos. Bajamos los impuestos para que aumente la recaudación, vaya aparente contradicción. Entonces, empezó a multiplicarse, a subir enormemente la recaudación. Y los presupuestos de educación, salud y seguridad, que siempre son los más sensibles, en estos años, 15 por ahí, se han multiplicado, Víctor, por 7, por 8 y por 9. ¿Vos sabés lo que es eso? 900%. Y los niveles de utilización de ese dinero está claramente demostrado. Creo que no puede haber mayor claridad en la demostración de que no sabemos gastar. Esto me recuerda a una frase que papá, que aún está vivo y cumple años dentro de poco, el papá solía decir: no llega a rico el que gana bien, llega a rico el que gasta bien, decía. Y nosotros demasiado mal gastamos. Entonces no hay manera, le puedes negociar Itaipú y darle ahora 2.000 millones. Y no hay manera. Esa administración pública, no anda. Eso hay que reformar. Y eso está en el punto 6 del acuerdo que firmamos en octubre del 2003. Y fue lo único que no se cumplió. Y ahí tenemos, no se cumplió eso y no pudo haber aumentado más la recaudación. No pudo. A todo ese aumento de recaudación ahora le agregamos un feroz aumento de deuda externa. Sumalo de todo eso. Toda esa cantidad de plata que entra y vos no ves en los servicios públicos el resultado de eso. Entonces, yo creo que si no hacemos eso, vamos a hacer todo lo otro. Vamos a aumentar la deuda, vamos a negociar acá, pero no vamos a salir. Calidad del gasto. Por último, no puedo dejar de preguntarte el evento de hoy. ¿Cuál es tu lectura? Así, lectura comprensiva. Te tomo examen oral. Ahí ya como político, ¿qué ahora? Viste que como empresario ya salvaste el examen. Excelente. Ahora, el evento. ¿Cuál es? Y el evento de hoy, lo estoy mirando acá, dice que por mayoría de gente de Añetete, más los luistas, incluyendo a muchos amigos míos, los veo acá, liberales inclusive, no hay posibilidad de sacarlo al señor Friedman. Y la idea que me dicen, las ideas que me cuentan, o que las razones, es que detrás de eso le sacaban a Lugo. Entonces el equipo de Lugo es capaz de mantenerlo a un tipo sobre el cual hay un vademecum del derecho penal, que ya sabes a quién me refiero, para que después no le toquen a él. Fíjate que todo el equipo de Lugo le salvó. Y dice que el voto no era luego en contra de este caballero Friedman, sino que era para salvarle a Lugo. ¿Cuál es tu opinión, Che? Y en contra de HC, porque HC era el que estaba detrás de sacarlo a Friedman. Más o menos no me entendí todo ese crucigrama que me dijiste. Leí algo en las noticias, qué pasar, pero no, a mí no me extraña nada este tipo de cosas, digamos, ¿verdad? Nuestra política es así, o sea, se cambia un favor por el otro, o sea, va a estar muy complicado esto porque, ¿sabe qué pasa, Víctor? Y tiene que ver con algo cultural también. Nosotros los paraguayos necesitamos liderazgos fuertes. Me contaste. Nosotros no funcionamos sin liderazgos fuertes. Y te estoy hablando, puede ser una parroquia o una organización criminal, o una empresa o una familia. Liderazgo fuerte. Ahora, la gente confunde liderazgo fuerte con dictadura. Y los que conocimos la dictadura, sí sabemos que es un liderazgo fuerte. Es dura. Pero la dictadura es cuando el que dicta es una persona y dicta según su mejor saber entender, buena voluntad o capricho o antojo. Evoluciona el Paraguay y el mundo y dice, no, para un rato, no podemos nosotros seguir viviendo
del antojo de este señor, como de acuerdo a cómo amanece, o su nivel alcohólico, o lo que fuese. Espera un poco, no puede él nomás decidir todo. Entonces se hace la democracia para que esa decisión no esté dictada por una sola persona, el dictador, sino que esté dictada por un conjunto de personas que representan a la sociedad. Entonces, por la ley. Y por la ley. Eso se llama la ley. El imperio de la ley. Claro, entonces hay que reemplazar la dictadura del dictador por la dictadura de la ley. Los países civilizados no tienen dictadores, pero su ley es tan dura como el dictador. ¿Entendés? Pedro, hablando de dictadura, acá los directores me dicen se te acabó el tiempo. Espectacular la conversación. Te agradezco de corazón y estaremos en una próxima. Buenas tardes. Chao, chao, que estén bien. Gracias, gracias, gracias.